Buenos días, hermanos. Es bastante difícil presentarse delante del Señor y ser agradable a Él cada día que tenemos que ponernos delante de este lugar. Vamos a hablar esta mañana de una palabra que la tenía ya de hace tiempo y el Señor me la había dado y quiero compartirla porque no quiero que las cosas que el Señor nos da no son solo para nosotros, sino que tenemos que compartirla como un regalo, porque la gracia y la misericordia vienen de Dios, pero lo que Él nos da desde el cielo, cuando Él nos ministra, tenemos que compartirlo a los hermanos. Y yo le doy muchas gracias al Señor por haberme dado esta palabra, que es una palabra que tiene que ver con la iglesia. Quiero, hermanos, que vamos a la palabra de Dios y ahora ya diré el nombre de la palabra. Vamos a ir a Colosenses 1:1, hermanos, directamente a las Escrituras, para que empecemos a entrar en materia sobre el tema de hoy. Todos, por favor, intenten siempre tener sus Biblias a la mano. Es importante, porque yo les puedo decir la palabra de Dios aquí, en voz alta, leyendo conforme a las Escrituras. Pero cuando usted abre la Biblia, es Dios mismo hablándole a usted. Vemos a un hombre llamado Pablo, que ha escrito muchas cartas, las epístolas que se llaman, o las cartas de Pablo. Y este hombre empezaba, dos de estas cartas que he podido escudriñar, empieza estas cartas hablando unas palabras específicas y muy puntuales que tienen que ver con el tema de hoy. En Colosenses, el capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, o sea, él está hablando de él mismo, apóstol de Jesucristo, y la palabra puntual es esta, por la voluntad de Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo, el capítulo 1, verso 1, vuelve el hermano Pablo a repetir estas mismas palabras. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Entonces vamos a ponerle el título a esta palabra de hoy, es el cimiento de la iglesia, Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, habla la palabra de Dios sobre Pablo y ya sabemos muchos sobre Pablo. ¿Y quién era Pablo? Pablo provenía de una familia de gente adinerada. Tuvo el privilegio de ser enviado para estudiar con un hombre muy representativo en el pueblo judío, que era Gamaliel. Y Gamaliel le enseñó, en su tiempo de aprendizaje al lado de Gamaliel, le enseñó teología. Vamos a empezar a ver este hombre, quién era, cuál era su esencia, de qué es lo que tenía, qué es lo que pensaba. Eso lo sabemos, pero quiero enfatizarlo hoy porque después veremos por qué y para qué. Filosofía le enseñó. Teología filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. O sea, este hombre era un hombre preparado, conforme a las cosas a los estudios y todo lo que necesitaba una persona para ser una persona preparada en el pueblo judío. Imagínense que además de esto, Pablo hablaba varios idiomas: griego, latín, hebreo y arameo. O sea, como decir al día de hoy, una persona que van a contratar en una empresa y ven que esa persona en su currículum, además de la preparación, como vemos atrás a Pablo, vemos a esa persona en su currículum, por ejemplo, al día de hoy, vemos que habla
inglés, francés, alemán, italiano. Imagínese usted, eso lo miran mucho. O sea que este hombre era un hombre muy preparado. Incluso al día de hoy eso lo miran. Una persona que hable idiomas, una persona que tenga una carrera y que esté bien preparada. Este hombre era un hombre muy preparado. Pero él, conforme a sus creencias, fue preparado con una mentalidad farisaica. O sea, él en sus ideas, en su conocimiento, recibió esa educación farisaica, que eran inflexibles, eran a rajatabla con las escrituras, sobre todo con la ley de Moisés. Y esta fue la costumbre que le fueron enseñadas a Pablo. Era ortodoxo, en sus principios era ortodoxo, o sea, seguía las tradiciones. No estoy diciendo que fuera de la religión ortodoxa, ojo. Ortodoxo quiere decir que este hombre seguía las tradiciones tal cual seguían las costumbres de este pueblo judío. O sea, era al pie de la letra. Entonces, eso le hacía pensar en su tiempo, cuando él ya estaba preparado y ya le empezaron a dar misiones, él creía que el pueblo de los que seguían entre los judíos, a los que se decían llamar cristianos, él creía que eran un pueblo hereje, un pueblo que según esas palabras era un pueblo herético, hereje, eran herejes todos, que seguían a un hombre, que seguían a un impostor. Pero este hombre, Dios lo necesitaba esta vida. Este hombre, que sus padres habían tomado el trabajo de prepararlo para la vida con alta educación, este hombre, Dios lo necesitaba. Por eso tuvo que pasar por todo eso en su vida y llegar a un punto en donde llega este hombre a un hombre que predicaba el evangelio y le dice: venga, présteme las ropas de este hombre, yo se las sostengo, mientras a él le apedreaban, que sabemos todos quién era. ¿Verdad que sí? ¿Sabemos quién era? Y ese hombre, Esteban, en ese mismo momento, un siervo de Dios, ahí, arrodillado, mientras Pablo sostenía la ropa, imagínense a ese Pablo sosteniendo las vestiduras de Esteban, y Esteban ahí arrodillado, mientras el cielo se abría para él. Los que le apedreaban, el cielo se cerraba para ellos. ¿Por qué lo resalto? Porque muchos como a Pablo, el cielo se abrió para él aún siendo pecador. Estos fariseos apedrearon a Esteban. No sé si para ellos hubo oportunidad de salvación, y la habrá, porque conforme al pueblo judío, ellos serán también salvos. ¿Ya? No sé los que apedrearon a Esteban si serán salvos, no lo sé porque esto no es el tema de hoy. Pero sé que entre el pueblo judío Dios escogió a Pablo. ¿Y para qué lo escogió a Pablo? Se aparece en el camino, le tumba el caballo. En el mismo momento en que se aparece Jesús y le dice: ¿por qué me persigues? Porque él perseguía a los judíos, ayudando a que mataran a Esteban y persiguiendo a los judíos, porque supuestamente él creía que eran herejes. En ese mismo momento que se cae del caballo, se caen al suelo sus argumentos farisaicos, se caen al suelo sus ideologías, su preparación, hasta el punto en donde conoce a Jesús cara a cara y él mismo le enseña, porque el único apóstol que no fue enseñado por Jesús fue Pablo, pero Jesús le enseñó en el desierto y en la soledad. Cuando él volvió como esa persona que Cristo necesitaba, que compartiera todo esto que tenemos aquí al día de hoy en estas escrituras, porque gracias a Pablo ha sido compartido el evangelio al pueblo gentil. Pero ¿por qué se tomaban tanto trabajo los hermanos antiguos para fundar iglesias? Vemos a Pablo que iba por todas las ciudades plantando iglesias, compartiendo el evangelio. Obviamente había sido encomendado por el Señor directamente y personalmente para que fuera a compartir, y gracias
a que Él compartió la palabra de Dios, no solo a los judíos, sino también al pueblo gentil, estamos nosotros aquí el día de hoy. En ese mismo momento en que Pablo empieza a compartir toda la palabra que le había sido enseñada, en ese mismo momento empiezan a hacerse cimientos desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy, para que pudiéramos ser una iglesia consolidada, una iglesia afirmada, una iglesia con columnas, como dice la Escritura. ¿Qué es la palabra? Columna y baluarte de la verdad. La iglesia vendría a ser esa columna, ese templo, pero no el templo físico, sino esa iglesia que Dios necesita que esté formada para que nosotros podamos ser esa iglesia universal y ser parte de ese pueblo que Él quiere llevar a su presencia por la eternidad. Amén. Vamos a ver todos los viajes que Pablo hizo. Pablo hizo infinidad de viajes. Y en todos esos viajes, Pablo visitó muchas ciudades. Y vemos, es que si me pongo a contarlas en los dedos de la mano, no alcanzarían. Imagínese usted, ¿cómo será el trabajo de una persona que viaje de un lugar a otro, llegando a ciudades donde nadie le conocía? Desconocidos compartiendo el evangelio a personas que no sabían nada de él. Llegar a una ciudad, Chipre, estuvo en localidades de Asia Menor, en Pergue, en Antioquía de Pisidia, ahora el día de hoy diríamos Francia, Italia, Alemania o simplemente Móstoles, Madrid. En cada rincón donde él podía ir, él iba y compartía el evangelio, porque alguien necesitaba hacer el trabajo que Cristo necesitaba encomendar, que al día de hoy nos ha encomendado también a nosotros. Él nos ha encomendado, al igual que a Pablo, que nosotros hagamos cimientos fuertes, sólidos, estructuras en las vidas de las personas. Pablo se tomó este trabajo de ir a Iconio, a Derbe, a Filipos, a Macedonia, a Acaya, a Tesalónica, a Berea, a Atenas, a Éfeso, a Jerusalén, a Roma. Eso fue solo el principio, porque la Escritura lo dice, y la tierra será llena de su gloria. Nadie se quedará sin recibir el conocimiento de las Escrituras. Todos nosotros somos los primeros, pero en nuestras generaciones, desde ese tiempo hasta el día de hoy, son muchos los que han conocido las Escrituras. Y somos nosotros los que Dios ha escogido para compartir esas palabras, que no solamente fueron dados a Pablo, sino también a nosotros. Vemos a ese hombre esforzado, que sufrió, lo apedrearon, se quedó tirado en el suelo y se creían que estaba muerto ya. A Pablo le apedrearon. Y creo que tiraron en el suelo y decían, no, ya está muerto, vámonos. Y él no estaba muerto, porque Dios no quería que muriera. Pero sufrió naufragios, tumultos, hambres, necesidades. También en algunos momentos estuvo en presencia de reyes y de personas muy importantes. Pero yo digo, tanto amor pudo tener este hombre para esforzarse y sufrir tantos trabajos y tanta necesidad. Eso tiene que ser que Jesucristo se le presentó personalmente tal cual como lo dice las Escrituras. Y nosotros decimos, nosotros somos cristianos, ¿verdad que sí? Y yo pregunto, ¿somos cristianos de verdad? ¿Hemos conocido de verdad a ese Cristo? ¿Hemos escuchado de verdad su voz? ¿Hemos sido enseñados por Él? Es que ustedes mismos se respondan a eso. Pero si ustedes de verdad son amigos de Cristo, como quiere el Señor que seamos amigos de Él, vamos a permanecer de verdad, porque un verdadero amigo permanece al lado siempre de su amigo, le ayuda en todas las situaciones, está con él. Si necesita hacer un trabajo, le apoya. Está un amigo en todas las situaciones difíciles también.
en amistad con él, ¿verdad? Y entonces tú puedes decir, este es mi amigo o esta es mi amiga de verdad, porque ha estado desde que yo me acuerdo acompañándome en todos los momentos. Pues si usted de verdad es amigo de Cristo, hermano, o amiga de Cristo, debe estar en esa amistad cercana con él. Y esa amistad cercana es en su presencia, en la iglesia, recibiendo estas enseñanzas que Pablo se tomó el trabajo, el esfuerzo, y no solamente Pablo, sino también Pedro, porque Pablo era muy titulado, pero Pedro no tenía ningún título. Un pescador, un hombre simple y sencillo. O sea que Dios, para usar a un hombre, no hace diferencias. Escoge a uno muy preparado que dice, yo esto me despojo, a mí no me importa lo que soy, ahora soy de Cristo y es mi único título. Soy de Cristo. Y cuando dijo, soy de Cristo, y voy a predicar a Jesucristo crucificado y resucitado. Y eso fue lo que hizo. Y Pedro también, ¿vale? Pedro no tenía ningún título, pero también predicó a Cristo. Y entonces, ¿qué títulos necesitamos nosotros para predicar el Evangelio? El único título que necesitamos es ser hijos. Porque a todos los que le creyeron y recibieron su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios. Es el único título que necesitamos para compartir el evangelio de ese hombre al que nosotros decimos amigo y por el cual nos llamamos cristianos. Pero bueno, hermanos, la parte tremenda de esta palabra es ver a un predicador, cualquiera, no le ponga cara, un predicador, hombre, mujer, joven, de cualquier edad. Usted puede, hermano, imaginarse cualquier persona que desde tiempos antiguos hasta que venga el Señor predica la palabra. Entonces, estamos en la iglesia. Las iglesias no están hechas ni conformadas para que nosotros transmitamos por allí. No. Las iglesias, ya hemos dicho, deben ser a cuerpo presencial. Para eso fueron fundadas. Para eso Pablo se tomó el trabajo de ir pueblo por pueblo y ciudad por ciudad cimentando iglesias, haciendo cimientos, enseñándoles el cimiento verdadero que es Cristo, que ese es nuestro cimiento. Por eso existen las iglesias y al cual Dios prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. O sea que esta iglesia y cualquier otra iglesia va a permanecer y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ninguno de nosotros. Mientras estemos en esta iglesia o en cualquier iglesia que esté la persona donde se congregue, las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros. ¿Amén? Bueno, hermanos, entonces las iglesias, está claro, no son online. Por eso se tomaron el trabajo de fundar las iglesias, todos los hermanos y todos aquellos que trabajan en misiones, que van a diferentes lugares, a diferentes países y establecen iglesias. Es porque allí se comparte la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra santa. Entonces vemos a ese predicador allí, en medio de cualquier iglesia. Hablan las historias de predicadores en los pueblos más lejanos. Puedo decir que en Colombia, perdón porque no, hermano, no conozco vuestra tierra, los que son de África o la gente que sea de otro país, Rumanía. Nosotros que venimos de Colombia, sabemos de iglesias en donde los predicadores se paran delante de una congregación que está sentada en bancos hechos con guaduas o tablas. ¿Y sabe para qué se reúnen allí? No es el lugar físico, es porque ellos quieren ser amigos de ese Cristo. Ellos quieren que Cristo mismo les enseñe. Y esas iglesias pequeñas y pobres son llenas del Espíritu Santo. En África también he oído mucho la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque Cristo, mientras esté en la iglesia y sea enseñada su palabra pura y santa, está su presencia. No importa el lugar donde sea. Esos predicadores se esfuerzan con oraciones en la madrugada, preparándose, orando por el pueblo. Esos predicadores a veces tienen lágrimas en sus ojos por su pueblo.
Y no es un trabajo fácil. Miren que a Moisés lo que le tocó. ¿Qué le tocó a Moisés? Ser el que dirigía un pueblo rebelde y duro de cerviz. Y muchas veces eso es lo que pasa con el pueblo de Dios. Un pueblo que se deja dirigir es un pueblo fácil. Nadie está diciendo, venga, que yo lo llevo y lo llevo por donde yo quiero. No, nosotros aquí somos llevados no por todo viento de doctrina, sino por la única doctrina, la de los profetas y la de los apóstoles que está aquí. Entonces, esos hombres se paran allí, pero porque ustedes creen que ellos decidieron ser lo que son. No, este hombre que dice aquí, por la voluntad de Dios fue escogido. Y cada uno de nosotros, los que predicamos el evangelio, no es un trabajo fácil. Moisés con ese pueblo rebelde, atravesando el desierto, soportando todas las impertinencias, toda la dureza de ese corazón, porque Dios les daba pruebas, señales y prodigios, y estaban allí tentando a Dios. Por eso cayeron, dice la escritura, muchos en el desierto. Por eso solo la generación pequeña, los menores, los que tenían el corazón limpio, los que no se habían contaminado de la impureza de este mundo, fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Ni siquiera el mismo Moisés pudo entrar a la tierra prometida, porque en medio de todas esas exigencias del pueblo, porque el pueblo presiona mucho, quiere más, el pueblo es insaciable. No les basta con que solo un predicador se ponga adelante a predicar el evangelio, a enseñarles la verdad, a construir sobre sus vidas cimientos verdaderos, cimientos y estructuras y columnas en base a la palabra de Dios. No, ellos presionaron tanto a Moisés que Moisés, en un momento de ira, hizo que Dios se enojara con él. Y por eso ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. Se paró en ese monte y solamente lo único que hizo fue mirarla. Mirar de lejos la promesa que Dios le había dado a un pueblo entero. ¿Y cuál es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros? La vuelta de nuestro Señor, la venida de nuestro Señor. Estamos aquí porque estamos esperándolo. Por eso fundó la iglesia. Por eso Él mismo, cuando estaba en la tierra, iba a la sinagoga. Cristo hacía lo que el Padre quería. ¿Saben? Jesucristo fue muchas veces a la sinagoga mientras estuvo aquí en la tierra. Y si Jesucristo, el Hijo de Dios, lo hizo, ¿por qué muchos no van a la iglesia? Pregunto yo. Ahora, esto sí lo pregunto yo. ¿Por qué no van a la iglesia? Ese es mi caballito de batalla. ¿Por qué no se congregan? Sabiendo que en las iglesias está la palabra de Dios. En las iglesias está la vida de Cristo, está el cuerpo, la presencia, la llenura, la sanidad, la santidad, la revelación, la profecía. Por eso se tomaron tanto trabajo los antiguos, para que nosotros pudiéramos recibir de primera mano lo que necesitábamos para esta vida. Quiero, hermanos, que vayamos a una palabra en el Salmo 126. Salmo 126, el versículo 5 y 6. Lo voy a leer, hermanos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hermano, está hablando aquí de un sembrador que lleva unas semillas.
esto es como una representación. Este sembrador del que habla es una representación de los que siembran la palabra de Dios en las vidas de las personas. Llevan una bolsa con semillas y esas semillas son sembradas a veces con lágrimas en las vidas de las personas. ¿Y por qué con lágrimas? Porque desde aquí lo puedo decir. Usted sabe de quién le estoy hablando. Usted sabe a quién le estoy hablando. Todos los que no se han congregado más en esta casa de oración, el Buen Olivo. ¿Usted sabe todas las lágrimas que hemos llorado por usted? No lo sabe. No lo sabe. Y usted no está aquí porque usted es rebelde. Usted no está aquí porque usted ha puesto primero, en primer lugar, su voluntad. Porque usted se ha olvidado de que el cimiento verdadero de Cristo está aquí en esta iglesia. Así no se congregue usted aquí, hermano, le aconsejo que vaya a la iglesia, porque usted necesita que Cristo lo recoja el día de su venida. No se aleje de Él. Eso es lo que han hecho muchas personas. Se han alejado de Él. Se han alejado del cimiento verdadero. Y para eso estamos aquí los que predicamos. Para que usted no se olvide de que es muy importante de que usted se reúna con los hermanos. Ahí lo dejo. Con lágrimas siembran los hermanos, todos nosotros. Pues dice que con regocijo segarán. Yo sé y tengo claro que el Señor no se olvida de la obra que hacemos por los santos, como dice su palabra. Y yo confío en Él. Él no desampara a sus hijos. Él no desampara a su pueblo. Él mismo fue el que envió a los apóstoles de 2 en 2. Y les dijo, no lleven nada consigo. No lleven nada con ustedes. Para mostrarles que Él estaba cuidándoles y que no les iba a faltar absolutamente nada en medio de la predicación por todas las ciudades y los pueblos a los que los envió. Pero cuando ya el Señor se iba, les dijo, ahora sí, prepárense, porque todo aquel que quiera compartir la palabra de Dios, no le va a ser fácil. Nadie se imagina lo difícil que es. Pero lo único que les digo, hermanos, que eso lo hacemos es, primeramente, por amor al Señor. Y segundo, por amor a ustedes. Por eso están todos los predicadores en cada iglesia, cada día, sacrificando sus vidas, porque ellos sí han conocido de verdad a Cristo. Ellos sí han conocido de verdad a ese amigo. Ellos han tomado la decisión de entregar sus vidas para Él. Amén. Aquí dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Imagínese usted. Mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. También somos parte de los que recogen. La mies es mucha, los obreros pocos. Allá afuera hay mucha mies. Y yo le pregunto a estos que están aquí, a ustedes. Aquí estoy, mírenme. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Un evangelista? ¿Un pastor? Samuel, ¿un maestro de la palabra? ¿Qué vas a hacer en el Señor tú? Los adultos debemos ser ejemplos para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Servir al Señor con alegría. Servirle de todo corazón, con sinceridad de corazón. Reconocer el esfuerzo que hacen los hermanos para poder cada día estar aquí, apoyándoles a ustedes en sus casas, aunque no estemos de cuerpo presente en el espíritu, orando. Porque no es fácil este mundo. Pero denle gracias a Dios que Dios ha puesto en medio de ustedes alguien que se preocupa por ustedes, alguien que les ama de verdad, alguien que saben que ustedes son importantes, que sus vidas son importantes para Cristo. Encomendemos
nuestras vidas al Señor y preguntémosle, ¿qué estamos haciendo para ayudar a que esa iglesia sea el cimiento? Para que esa iglesia sea la iglesia bien estructurada en esta tierra. Hagamos algo, hermanos. Cantemos para el Señor. Saque esa voz. ¿Dónde la tiene? Cántele. Ministre al pueblo con su voz. Enseña a los niños. ¿Usted qué está haciendo para el reino? Cuando ya debía ser maestro. ¿Qué está haciendo para el Señor? Sigamos con la palabra, hermanos. Esto no es una amonestación, créame. No es fácil predicar palabras que el Señor trae, porque no son palabras a veces tan suaves, ¿verdad? Porque el reino de los cielos es pureza, alegría, gozo, paz. Pero a veces Dios necesita que reaccionemos, que pensemos, que debemos hacer bien ese trabajo mientras estemos en esta tierra. Porque si no, ¿qué sentido tiene estar aquí? Mire que la escritura habla sobre que entre la puerta y el altar lloren los sacerdotes. ¿Por qué tienen que llorar los sacerdotes entre la puerta del templo y el altar? ¿Por qué? Porque por en medio de la puerta pasa el pueblo y en el altar está la presencia de Dios. Y nosotros estamos aquí llorando por el pueblo. Y créame que no es un dramatismo. No estoy aquí para que usted diga, oh, la hermana llora por el pueblo. No. Si lo dice la escritura es porque es así. Porque sé de muchos ministros que les ha tocado muy difícil, iglesias en donde éramos 80 personas y Dios había escogido un solo hombre y la iglesia creció con ese solo hombre, obviamente con diáconos, personas que cantaban en la alabanza, ayudaban en los ministerios de ujieres. Pero ¿qué pasó? Muchas veces cuando las iglesias están creciendo, el diablo se mete en medio y quiere hacer división, partir en dos la iglesia, desmembrar el cuerpo de Cristo. Y eso pasó con una iglesia que llevaba ya 500 personas cuando nos vinimos de Colombia. Y yo lo sé, que ese pastor le dolió muchísimo eso. Eso fue como un espadazo en su corazón. Y yo lo único que le ruego a Dios es que ese hombre algún día no se olvide que Dios lo escogió para un ministerio, para servir a Dios y su reino. Él sabe quién es también. Bueno, hermanos, la última para terminar, y quiero que les quede muy claro que esta palabra no es una amonestación. Es simplemente un llamado de Dios para que tengamos en cuenta y tengamos en oración a todos aquellos que sirven al Señor. No solo los de su iglesia, sino a todos los ministros que en otros países, en otras ciudades los matan por predicar a Cristo. Imagínese usted, por predicar a Cristo, en donde las Biblias son prohibidas. No se permiten las Biblias, en donde matan a los hermanos por ser creyentes a Cristo. Oremos por esas personas, porque esas personas sí que lo tienen difícil. En Juan 4:36, hermanos. Mire, hermanos, el predicador que no tenga presente esta palabra, quiero regalársela hasta ahora. ¿Sabe por qué? Porque lo dijo el Señor Jesús. Estas letras están en rojo en mi Biblia. Quiere decir que esas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que te dice hasta ahora. El que ciega, o sea, el que recoge las vidas de las personas en las iglesias, el que les ministra la palabra de Dios, el que ciega, el que recoge la semilla, el que recoge el
la semilla del trigo ya en la espiga. Ese trigo es recogido en el granero. El granero es la iglesia. El trigo son las vidas de las personas. Esa semilla que ha sido sembrada crece y da fruto en nuestras vidas. Nosotros necesitamos ser recogidos en la iglesia. Ese es el fruto que dice aquí. Bueno, hermanos, miren, sigamos aquí. Y el que ciega recibe salario. Cuando habla de salario no está hablando de predicadores con pago, que reciben salario, escogidos con currículos. Está hablando del que predica la palabra con un corazón sencillo, sin esperar nada a cambio. El que ciega recibe salario espiritual y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Hermanos, esta palabra de hoy nos ayuda a reconocer que si el cimiento de nuestra iglesia es Jesucristo, y nosotros disponemos nuestro corazón para hacer apoyo en la congregación, vamos a ser verdaderamente amigos de Cristo. Y vamos a hacer ayuda para recoger esa mies, ese fruto. Vamos a hacer ayuda para ministrar, para que el pueblo reciba la comida, porque del trigo se hace el pan. Y la escritura dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. O sea que si usted ha sembrado en alguna vida semilla, siga sembrando, hermano. Si usted ha predicado el evangelio en alguna persona, hermano, usted no necesita ningún título, ya se lo he dicho. Siembre semillas, siembre a Cristo en las vidas. Haga oraciones por las personas, para que de verdad Cristo sea cimentado en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.